Ayúdame. Muy buenos días a todos los presentes o conectados. Vamos a dar inicio a lo que este seminario, conferencia o conversatorio que hemos denominado Diálogos de Economía del Futuro, Políticas de Desarrollo Productivo para la Recuperación. Algunas reglas básicas para lograr la conectividad óptima y la comunicación entre nuestros grandes invitados es mantener los micrófonos en sitio, y vamos a utilizar por la vía del chat, que es una de las funciones que permite Zoom, las preguntas que los presentes puedan tener. Obviamente, en virtud del tiempo, esas preguntas vamos a tratar de acumularlas para que hacia el final de la conversación se puedan ir incorporando y tener respuestas. Así que, en primer lugar, agradezco a todos los que hoy día están conectados y probablemente YouTube Live o UDD TV, que es una de las plataformas que también la universidad ha desarrollado para este tipo de eventos. Quiero agradecer también, y especialmente en este contexto, la participación de los que tenemos hoy. Además, está decir las credenciales que cada uno tiene de esta conversación, pero solamente así rápidamente contar que hoy día nos Hernán Cheire, director del Centro de Investigación y Sociedad de la Facultad de Economía y Negocios, de la cual me presento, yo soy el decano. Nos acompaña Guillermo Larraín, profesor asociado y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Gonzalo Rivas, jefe de la División de Competitividad y Tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos acompaña desde Washington, así también agradecer su tiempo y disponibilidad. Y Klaus Schmidt-Hebel, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y también investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad. A todos ustedes quiero darle la bienvenida a este diálogo y las gracias por participar de este tipo de encuentros, y que ojalá no sea el primero de muchos, y ojalá también en un futuro no tan lejano también podamos retomar la presencialidad también de estos diálogos y conversaciones. Para la dinámica de esta conversación y para no agregar mucho y restarle el tiempo justamente a los invitados a esta jornada, vamos a tener preguntas que yo voy a lanzar. Para dirimir un poco el turno vamos a ocupar el alfabeto, así que vamos a partir por orden alfabético. Y la idea es que, dada la cantidad de invitados y el tiempo que tenemos, es que ojalá las respuestas puedan limitar ojalá ideal y máximo de entre 3 y 4 minutos. De esa manera alcanzamos a repasar todas las preguntas de este conversatorio. Eso como regla básica. Así que, nuevamente, muchas gracias por participar y partimos con Hernán Cheire. Y la pregunta para introducir este diálogo, la primera pregunta es, a tu juicio, ¿cuáles son las herramientas necesarias para operar la recuperación? Ya antes, porque estamos un poco saliendo de la mirada, sobre todo a puertas del inicio de la cuarentena, la mirada tan inmediata de lo que estamos viviendo hoy día, invitándolos a pensar un poco en este como planteamiento un poco post-coronavirus, o más hacia el final o la recuperación desde el punto de vista de la presencialidad y las actividades seminormales. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son las herramientas a tus juicios para acelerar la recuperación? Pensando más que nada en lo que habrá que hacer después de esta fase 1, que es básicamente el objetivo 1, proteger el empleo y los ingresos. Esa es la pregunta con la que partimos el conversatorio. Hernán, todo suya la palabra. Muchas gracias, Matías. Bueno, buenos días a todos y un especial saludo a los otros panelistas que simplemente, para colocar como contexto, hace un par de años más o menos habrá sido, ¿verdad? No me acuerdo exactamente la fecha,
siguiendo una invitación que nos hizo Gonzalo Rivas, elaboramos un conjunto, un documento. A ver, ¿en qué cosas estábamos de acuerdo como políticas de desarrollo productivo? Porque hay opiniones obviamente discrepantes en muchos casos, pero a ver, ¿en qué nos colocamos de acuerdo? Bueno, y elaboramos un documento que circuló, yo creo que y ha tenido bastante presencia, así que creo que esta es una buena instancia que nos volvamos a juntar nuevamente a ver en qué estamos de acuerdo en este tipo de cosas. Entonces, recogiendo el guante en la primera pregunta, que sería cómo acelerar un poco la recuperación una vez que pasemos esta fase más crítica. Yo la visión que tengo es que obviamente la fase de caída todavía es una noticia en desarrollo, no sabemos hasta cuándo más puede seguir cayendo esto. La cuarentena recientemente decretada obviamente no va a contribuir en la lógica de que sea una caída más suave, va a ser probablemente bastante más fuerte, se va a sumar una caída en ese sentido. Y bueno, las estimaciones hablan que el producto del Fondo Monetario habla que va a caer 4,5 este año. La encuesta a quienes le pregunta el Banco Central hablan de 3,5, pero en fin, perdón, para el próximo año de crecimiento. El Fondo Monetario va a crecer en 5%, pero la verdad es que eso no está asegurado. Independientemente de cuándo caigamos, no está asegurado el poder recuperarse. Y en mi opinión, yo creo que hay tres cosas que tener en cuenta. Lo primero, no olvidar, ahora nos sorprendemos cuando vemos, mire, el IMASEC en marzo cayó 3,3, en abril podría caer más de 5, podría ser 7. Bueno, no nos olvidemos que después de los hechos de violencia que ocurrieron en octubre el IMASEC cayó 3,4, en noviembre cayó 4. Entonces, yo creo que como cosa uno, y lo digo porque este es un tema que, si bien no está directamente relacionado con la pandemia, es un tema que está latente. Ese tema no lo hemos resuelto como sociedad y eventualmente, ojalá no sea así, podría tal vez producirse rebrotes de violencia y eso no va a contribuir a que la economía se recupere. Por lo tanto, creo que un punto uno es colocar énfasis en tratar de controlar ese aspecto que está ahí latente. Lo segundo, yo creo que esta es una economía que después de la caída va a tener muchas personas desempleadas, va a tener muchas empresas que han cerrado y por lo tanto van a quedar recursos disponibles. Por lo tanto, el desafío es cómo echar a andar de nuevo eso. Es decir, lo que yo llamaría políticas de oferta. Y dentro de eso, si yo tuviera que señalar 4 cosas, creo que lo primero que vamos a necesitar es flexibilizar el funcionamiento de la ley de insolvencia y reemprendimiento, porque va a ser muy importante que las empresas que tuvieron que cerrar puedan partir de nuevo, o sea, que los recursos que están inmovilizados, porque van a estar paralizados, se puedan utilizar de nuevo en otra cosa. Ojalá a muchas empresas no lleguen siquiera a la necesidad de tener que cerrar, pero si ese fuera el caso, ojalá tener la posibilidad de que eso sea rápido. Por lo tanto, darle fluidez a la reorganización de las empresas. Lo segundo, yo creo que viene toda una época de reemprendimiento. Chile tiene que reemprender en esa fase. Y ahí va a ser clave, por ejemplo, agilizar los permisos, para que se den permisos para que las empresas puedan funcionar nuevamente. Eso a veces hay burocracia y eso es lento. Eso tenemos que apurarlo, porque tenemos que hacer que la gente parta de nuevo. Yo creo que va a haber que entregar flexibilidad para la contratación. Estas empresas nuevas que van a partir van a necesitar trabajadores y quizás en condiciones de más flexibilidad que lo que hay hoy día, porque si no, simplemente ese empleo no se va a crear. En esa línea creo también importante, muchas de las ayudas que hoy día se están entregando a la gente que ha perdido su ingreso, transformarla en un subsidio a la contratación. Empresas que contraten, bueno, que el Estado pague una parte para inducir a esa pequeña empresa que se está formando a que contrate ese trabajador. Y así uno puede pasar de lo que es hoy día una ayuda pasiva, por así decir, por alguien que no está recibiendo ingresos, a condicionar eso y traspasárselo en la medida que él sea contratado por alguna empresa, entregándole el incentivo a la empresa. Y por último, yo creo que va a ser muy importante también programas de reentrenamiento de trabajadores. Eso va a ser fundamental. Gente que va a tener que reinventarse, que pasar a otro sector, hoy día no tiene las habilidades para hacerlo. Y ahí creo que también el Estado tiene un rol importante, porque la pregunta es cómo el Estado puede acelerar, ¿verdad?, esta reactivación. Creo que tiene un rol que jugar. Y también uno podría, algunas ayudas, condicionarlas a la entrega de a seguir este tipo de cursos de entrenamiento, porque eso va a ayudar a que se reinserten.
Y tres, por el lado de políticas de demanda, y con esto cierro, obviamente yo creo que recursos fiscales van a estar quedando bastante menos porque se han comprometido en otros usos que son plenamente justificables, y en mi opinión debería centrarse en inversión pública, pero más rápida, caminos, construcción de viviendas, cosas que sean más simples, para por ese lado agilizar también. Esa sería una síntesis de mi postura. Muchas gracias, Hernán. Guillermo. Sí, muchas gracias, Hernán, Matías, por la iniciativa, por la invitación. Un gusto volver a verlos a ustedes. Yo me tomé, no se podía presentar PowerPoint, pero yo me hice un gráfico acá. Y esto básicamente yo creo que refleja que va a haber una salida. Estamos ahora en la caída libre, en T sub 0. No sabemos si nos vamos a ir por el patrón negrito o por el patrón rojo. Y el problema que tiene el patrón rojo es que si es demasiado aguda la caída, puede generar lo que decía Hernán, que es una cantidad muy grande no solo de desempleo, que se podría eventualmente recuperar rápido después. Lo más problemático son las insolvencias, porque eso le da mucha inercia al shock inicial. Entonces, uno puede terminar con la línea roja sólida, donde la recuperación es muy tarde, o una línea roja punteada, que es la que nos lleva a una recuperación consistente con una caída un poquitito más suave de la economía. Esto lo planteo porque creo que la primera cosa que hay que hacer para recuperarse rápido es no caer tan hondo, o si caemos tan hondo, que sea más bien por un problema de demanda y no por un problema, como mencionaba Hernán, de una cantidad demasiado grande de empresas que se vayan a la quiebra. Y yo creo que ahí el gobierno tiene un problema en la forma como está conceptualizado los paquetes de apoyo a las empresas, donde se le traslada a la banca una responsabilidad muy grande, que es distinguir qué empresas son aquellas que son solventes de aquellas que no son solventes. Pero los bancos tienen que hacer esa distinción básicamente poniendo plata a ellos mismos, porque todos los paquetes de ayuda de las líneas COVID son líneas que van adosadas con reprogramaciones que tienen que hacer los propios bancos contra su capital. Entonces se le está pidiendo a los bancos que hagan una apuesta sobre qué empresas son aquellas que van a realmente ser solventes y no. Y creo que es muy difícil hoy día para nadie como hacer como picking the winners, cuáles son las empresas, cuáles son los sectores que van a realmente poder traspasar esta de la gente. Es muy difícil saberlo. Sabemos que hay industrias que están muy complicadas, la industria aeronáutica, la industria del turismo, pero hay otra que es bastante menos claro, y entonces traspasarle eso a los bancos que en sí mismos, porque están con su capital puesto en juego, no tienen demasiado capacidad de internalizar todas las externalidades que hay dando vueltas en la economía, me parece que eso en cierta forma puede agravar la empresas que vayan a situaciones de insolvencia. Y las leyes de insolvencia en todas partes del mundo, yo no soy experto en Chile, pero en todas partes del mundo son leyes que funcionan bastante bien para empresas grandes, pero para empresas chicas no. Y acá lo que podemos probablemente tener es mucha empresa pequeña que vaya a situaciones de insolvencia, y esa capacidad que mencionaba Hernán, esos problemas van a ser realmente complejos. Yo creo que hay que cambiar el enfoque de ayuda a las empresas para que la caída no sea tan honda y por lo tanto la recuperación sea un poco más rápida. El mecanismo que hemos estado conversando con algunas personas es un mecanismo de aseguramiento colectivo de créditos a través de instrumentos financieros que lo pudieran hacer por esa vía. Estoy muy de acuerdo con los 4 puntos que dijo Hernán y con las políticas tanto de oferta como de demanda. Quizás en demanda creo que es muy importante reforzar la inversión en salud. Creo que todavía hay muchas áreas en salud donde esta pandemia las ha dejado más o menos evidente que hay problemas. Yo trataría de reforzar eso. Y un último punto que fue muy inspirador de nuestro trabajo en conjunto, los 4, tiene que ver con los acuerdos políticos. Acá es muy importante que para la salida el gobierno genere un acuerdo político en torno más o menos a estas mismas ideas, pero que en realidad nos pongamos a trabajar rápido en poder tomar medidas que faciliten estas políticas de oferta y que faciliten las políticas de demanda que estamos ahí. Un acuerdo político va a ser importante para facilitar toda la tramitación de leyes que viene hacia adelante, y el ambiente político no es del todo lo mejor hoy día, así que eso es un arte que el ministro Briones va a tener que profundizar. Gracias, Guillermo. Gonzalo.
Perdón, no lo escuchamos. Sí. No, a Gonzalo no lo escuchamos, puede que tenga en silencio el micrófono. Tiene en silencio, no tiene audio. Sí, lo tiene en silencio. Bueno, Pásale a Klaus. mientras solucionamos el tema de Gonzalo, Klaus. Ok, ahora sí. Okay. Ahora sí. Ahora sí, Gonzalo, sí, dale Gonzalo. que me habían enmohecido de manera remota. Ahora me escuchan, ¿no? Sí, sí. Ya, ok. Bueno, lo que estaba diciendo es que, bueno, primero un placer estar con todos ustedes y ver caras conocidas. Sí, al parecer estamos con un problema de conectividad, Gonzalo. Problemas de audio, no se escucha bien ahí. Sí, sí. Mientras solucionamos el tema de Gonzalo, le vamos a dar el pase a Klaus y por interno vamos a ver el tema de Gonzalo. Muy bien, muy buenos días. Supongo que me escuchan. Sí. Mira, Perfecto. ahora Mire, yo he se sido... supone que sí. Lo que pasa es que el banco tiene un sistema que nos hace caer acá. Gonzalo, vamos entonces contigo y después le damos el pase a Klaus. Ok, ¿me escuchan ahora de verdad? Sí, sí. Ya, Sí. perdonen el glitch. Bueno, básicamente yo creo que el gran riesgo efectivamente es que vamos a tener un problema de oferta, destrucción de capacidad productiva, pero además en un contexto en el cual algunas tendencias bien preocupantes a nivel mundial se están reforzando y son muy preocupantes. Una tendencia clara es este tema del privilegio a lo nacional, particularmente todo lo que son insumos críticos. Eso ya lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, lo vamos a ver en muchos países y va a significar una disminución del comercio internacional importante y políticas de reinterpretación de lo que es la seguridad. Y eso va a tener impacto estratégico, particularmente en cadenas de valor, y por lo tanto es un elemento que vamos a tener que tener en cuenta en qué es lo que ocurre el día después. Un segundo elemento que yo creo que es súper importante es que vamos a tener rebrotes del virus. En la espera de una vacuna o algo, vamos a tener probablemente procesos de stop and go en los temas de cierre, lo cual va a ir agudizando los problemas económicos. Y ahí es extraordinariamente importante para el tema de la recuperación, junto con todos los temas de apoyo a la demanda u otros, el generar protocolos de seguridad que sean efectivos. Y esos son protocolos que no son uniformes por industria. Son distintos de industria a industria y la verdad es que no sabemos cómo y cuándo funcionan. Hay algunos casos en los cuales todo el tema de tracing y backtracing puede realmente funcionar y eso es lo que se está probando en industrias más sofisticadas como la minería, pero por ejemplo el mismo Codelco planteaba que inicialmente ellos pensaban 40.000 kits de testeo, y ya la última es que van a necesitar más de 100.000. Básicamente, ¿por qué? Porque los trabajadores después llegan a sus familias, se contactan, etc. Entonces, todo lo que signifique, para evitar lo que dice Guillermo, que es esa caída libre, el punto primero es tener y poner esos protocolos de seguridad muy efectivos, para lo cual efectivamente el diálogo público-privado va a ser crucial. Y un tercer aspecto es que también va a haber un cambio estructural, y ya se está observando obviamente en el tema de la digitalización forzada. Estos temas de reentrenamiento que decía, yo creo que hay que agregar un tema muy fuerte de apoyo a cambios de modelo de negocio y digitalización de las empresas en todos los sectores posibles. Y ahí el tema clave, a mi juicio, es el tema de talento. O sea, si hay algo que frena la transformación digital en las empresas, una transformación efectiva, es la ausencia de talento, y afortunadamente ahí hay respuestas que se han iniciado en el mundo, que son, por ejemplo, todos estos, los bootcamps de formación digital, que nosotros como banco lo hemos estado probando en distintos países y son impresionantes. O sea, hoy día una persona sin formación previa en computación, con bootcamps hoy día en Estados Unidos, tener el mismo trabajo y un nivel de sueldo superior incluso que alguien que ha salido de college en ingeniería en computación.
Entonces, ese proceso de readaptación tiene que hacerse de manera absolutamente masiva, un poco como lo ha estado haciendo Singapur, Finlandia y otros en esa dirección. Entonces, serían como mis 3 complementos a las cosas que en general ya dijeron ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Claudio. Muy buenos días, ¿qué tal? Es un placer enorme participar nuevamente con ustedes tres en este conversatorio organizado por CIES-UDD. A ver, yo me tomé en serio la primera pregunta que nos formuló Matías y Hernán, que es las herramientas para acelerar la recuperación. Pero acá yo creo que esto es inseparable de las herramientas para amortiguar la caída libre de la economía que nosotros estamos viendo y que está muy bien ilustrada por el gráfico que nos presentó Guillermo. Si esta caída libre, por lejos la peor en toda la historia económica de la humanidad, en tiempos de paz, por supuesto, no cuando hay bombardeos y guerra externa. En tiempos de paz es la peor caída. Si esta se prolonga como se está prolongando y se intensifica en caídas de 2 dígitos de los IMESEX en Chile o los PIB trimestrales fuera de Chile, entonces esto, tratar de amortiguarlo es tanto o más importante que pensar en la fase 2 o 3 de recuperación. Porque la recuperación es totalmente funcional, como Guillermo nos expuso muy bien gráficamente, de cuánto amortiguemos. Entonces, déjenme partir con en qué estamos ahora. Estamos en un doble shock de oferta, que es la combinación del COVID-19 y los confinamientos obligatorios que se colocan, se sacan, se colocan y se sacan, y con eso tenemos segundas vueltas y terceras vueltas, o olas, del fenómeno epidemiológico con las correspondientes contracciones violentas de la oferta en primer lugar, que eso es endógeno en la política, y luego contracciones en la demanda privada por bienes de consumo durable y por bienes de inversión. Todo lo que son bienes físicos y muchos servicios también caen violentamente porque cae la oferta y luego cae la demanda pari passu. Esta es la más profunda y rápida recesión de la historia económica mundial en tiempos de paz. Ojalá menos duradera que la gran recesión de los 4 años 1929-33, pero no lo sabemos muy bien. Todo depende de alguna forma el desarrollo de 1 medicina y 2 vacunas. Esto presenta un paradísimo trade-off, a stiff trade-off, un conflicto entre vidas perdidas por el COVID-19 y pérdida de PIB, ingreso y empleo. Y también, en una segunda vuelta, pérdida de vidas humanas por la recesión. En países pobres, o en cada país, en Chile incluido, se puede morir gente de hambre, literalmente. Y esto ha motivado el paquete de medidas económicas de emergencia más completo y más grande de la historia económica mundial. Mucho más grande, típicamente el doble, en varios países 5 a 10 veces más grande que el valor económico como porcentaje del PIB de los paquetes adoptados en 2008-2009 para tratar de disminuir la gran recesión causada por la crisis financiera global. Pero, y acá esto es lo interesante y esto es una nota de optimismo, este paquete es cualitativamente muy similar al adoptado e inventado realmente en 2008-2009, hace 12 años. Es un conjunto complementario de políticas fiscales, políticas monetarias y cambiarias y políticas crediticias y financieras, con elementos financieros, con elementos monetarios cambiarios, con mucha política fiscal expansiva, ¿no es cierto?, que vamos a tener que pagar en el futuro. Estas políticas no son coordinadas internacionalmente. Mucha gente lo ha criticado eso. Yo creo que no importa que no sean coordinadas internacionalmente porque son sincrónicas. Todos los países, algunos más, otros menos, dependiendo de sus espaldas fiscales, monetarias y crediticias, todos los países hacen más o menos lo mismo, en la misma dirección. Está bien pensado y está, muy importante, está probado, está testeado. Y segundo, todavía en la macro, estas políticas del 2008-2009 que nosotros reeditamos ahora y multiplicamos en cuanto a tamaño, son exactamente lo contrario de lo que se hizo en la Gran Depresión. Las políticas cambiarias, monetarias, crediticias, fiscales de la Gran Depresión profundizaron y realmente causaron la Gran Depresión porque fueron contractivas. Las actuales son ultra expansivas. Las aplaudo, las actuales. Casi todos somos los economistas, somos neo-keynesianos y somos estatistas, yo incluido, en tiempos de crisis extremas como esta, porque sabemos lo que es la alternativa. Si somos un nuevo clásico, volvemos a 1929-33.
Ahora bien, los paquetes de políticas expansivas son orientadas en lo económico a cuidar la producción, ingresos y los empleos, y en lo social a cuidar la capacidad de supervivencia de los más pobres y los vulnerables. ¿Qué se le exige? Que sean, de acuerdo con el acrónimo que inventó en su primera versión Larry Summers el año 2008, tienen que ser TTT, Timely Targeted Temporary, pero le agregaron LEFC, Efficient, Large, Flexible y Coordinated. En general, los paquetes cumplen con esto. Son de implementación rápida, con recursos que van a la de la empresa, son pensados transitoriamente y van a las empresas, los trabajadores y pobres afectados por la caída de la economía. Pregunta del millón, y eso es parte de las preguntas que nos hizo Matías y Hernán al comienzo. Pregunta del millón, ¿se le pueden colocar condiciones adicionales a los paquetes de emergencia actuales? Es decir, conviene imponerle además sesgos de otros objetivos muy importantes, como por ejemplo que sean pro inversión, que sean pro innovación, pro productividad, o pro medio ambiente, o pro mujeres. Sí, sin duda que se puede, pero me temo que las haría menos LTTTEFC en el alcance de sus objetivos económicos sociales. Algo se puede hacer en esta dirección, pero creo que es de segundo orden. Lo que hoy día tenemos que hacer es diseñar las políticas que vayan a la vena de la economía y a la vena de los pobres y los vulnerables. Y se haga muy rápido, y le llegue rápido, por supuesto. Y en ese sentido, colgarle muchas cosas adicionales hoy día, yo creo que es poco factible. Pensemos en eso para la fase 2 o la fase 3, en la recuperación para políticas de más largo plazo. Paro acá. Muchas gracias, Klaus. Y dejaste pavimentado el camino a la pregunta que aborden, era multidimensional la respuesta de dos preguntas. Lo primero es que lo que mencionaba Klaus, el rol activo que está teniendo y que la historia ha demostrado que ocurre del Estado desde el punto de vista de su peso específico y su intervención para la salida de este tipo de crisis y la recuperación de los elementos económicos. Entonces, en ese sentido, quisiera juntar dos preguntas en una. La primera es, entendiendo que es inevitable el camino y deseable el camino de una buena intervención del Estado, no solamente la intervención, sino una buena intervención del Estado, cómo también en esa implementación de intervención también se toman las precauciones para que después el Estado vuelva a su estado de normalidad, palabra tan ocupada últimamente, y no quede, como dice, pasado dos pueblos desde el punto de vista de su rol activo en el desarrollo económico de los países. Esa es la primera pregunta. Y lo segundo es, desde el punto de vista un poco más optimista, yo sé que es difícil en este contexto, ¿qué oportunidades representa lo que va a generar la crisis inevitablemente que pudiese ayudarnos a tocar de fondo la productividad de Chile, pensando más en el PIB tendencial que solamente la recuperación económica específica producto de la crisis? Dos partes. Uno, de Klaus, es decir, la intervención del Estado, pero cómo esa intervención puede hacer después, pueda volver a un estado de normalidad. Y segundo, ¿qué oportunidades representa desde el punto de vista de la productividad futura y el PIB esta crisis respecto de Chile? Esas son las dos dimensiones de una misma pregunta fusionada que me gustaría que ustedes puedan responder. Bueno, parto de nuevo yo. A ver, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ya se dijo en términos de que dependiendo de la profundidad de la caída va a ser la posibilidad de recuperarse, de cuánto, es como si uno sea un porrazo en bicicleta, según dependiendo de cuán fuerte se pegue, va a ser la posibilidad de que se levante, si quedó con los huesos rotos o quedó solamente machucado, obviamente eso influye. Y en esa lógica es que yo siempre pensé en, no es que lleguemos al fondo, como sé que va a haber heridos, cómo puedan levantarse rápidamente de el tema de la reorganización de las empresas, la capacitación de los trabajadores, subsidio a la contratación, etc. Pero agarrando tu pregunta y mirando hacia adelante, ¿qué es lo que viene después? Y lo quiero unir también con el trabajo que hicimos en su oportunidad, nosotros cuatro, en cuanto a políticas de desarrollo productivo. Yo creo que lo primero, creo que esta es una excelente oportunidad para reflotar agendas que ya desde hace tiempo se vienen tramitando y estudiando. Yo creo que no hay que reinventar la rueda. Agendas pro crecimiento, pro productividad de distintos gobiernos en el último tiempo ya están.
pero por alguna razón políticamente no ha sido posible generar la atracción para poder aprobarla. Pero creo que este es un momento para hacer eso, así que en el momento creo que lo técnico está nuevamente agarrando más respeto a raíz del tema, ¿verdad?, sanitario. Creo que también es un buen momento para aprovechar esta instancia y para fortalecer precisamente la recuperación, poder avanzar en esa línea, en la lógica del acuerdo que mencionaba Guillermo, que también me parece tremendamente importante. Ahora, yo creo que y la puerta de entrada a este tipo de cambios, de ajuste, debiera ser aquellas cosas que nos debieran permitir mejorar la productividad en el ambiente de digamos, de lo que efectivamente es la nueva normalidad que nos va a tocar vivir, que es la nueva forma con la cual nos vamos a relacionar, que va a ser distinta a la que era antes, y así entiendo nueva normalidad. Por ejemplo, creo que va a ser desde el punto de vista de políticas públicas muy relevante flexibilizar el tema de las contrataciones. O sea, ya el teletrabajo está mostrando que fue forzado, ¿verdad? Bueno, pero se ha visto de que en realidad muchas cosas que uno creía que no se pueden hacer, sí se pueden hacer, hay cosas por mejorar, muchas por mejorar, que hay que regularlo de una manera distinta, efectivamente, pero eso no debe ser un obstáculo para avanzar definitivamente en esa línea. O sea, yo creo que hay que fortalecer eso. En mi opinión, y sin ser peyorativo, creo que a esta altura volver a pensar en un proyecto laboral, por ejemplo, como el de las 40 horas, una cosa rígida, sin posibilidad de ir cambiando en el tiempo la jornada, me parece que está absolutamente fuera de lugar. Eso ya pasó ya. Yo creo que los desafíos son otros. Y dado lo que estamos viviendo, creo que el tema laboral es uno. Dos, todo el tema de los medios de pago electrónico. Eso hay que masificarlo, eso deberá ser muy rápido. Ahí va a haber, de nuevo, hay temas notariales, por medio, esos callos va a haber que pisarlos y avanzar. El uso de la fintech, con meterle más competencia al sistema financiero tradicional, creo que va a ser relevante, porque eso nos va a permitir ganar productividad, de nuevo, bajo un contexto de nueva normalidad diferente, porque la gente va a estar viviendo de otra manera. Lo que es el Estado digital, eso es fundamental. Estamos viendo que la gente tiene que hacer una cola absurda en tiempos de cuarentena, de que hay dificultad para salir para afuera. Entonces es el momento, porque la gente está visualizando que eso es un problema de poder avanzar. Yo creo que, y el gran denominador común, creo que es la digitalización. Y eso implica capacitar más y mejor equipamiento, infraestructura digital. Y algo también que me parece muy relevante, que es la ciberseguridad. Creo que para mejorar la productividad futuro y insertarse esta nueva manera de trabajar, creo que también ese es un bien público en el cual el Estado podría ayudar bastante, que es en proveer mecanismos de ciberseguridad. Un segundo tema, que algo lo mencionó Gonzalo también, creo que esta es una buena instancia para fortalecer la instancia de colaboración público-privada. La hemos visto, para iniciativas concretas, cuando se juntan ambos, realmente se pueden hacer cosas bien notables. Y también entre privados. Y aquí menciono este punto porque también creo que es algo que va a meritar un tratamiento tal vez diferente. Ahora es cómo interpretar bien las normas de competencia, porque en esta pandemia hemos visto que empresas de una misma industria han colaborado para resolver problemas. Ya, pero ¿eso está violando la ley de la libre competencia o no? Y si lo está haciendo, ¿tiene sentido que la norma sea tan estricta que impida que se realice este tipo de colaboración? Porque a futuro va a ser necesario, creo también relevante, echarle una mirada ahí. Y también en materia de ciencia, tecnología, innovación en general, me acuerdo en nuestro documento discutíamos mucho de apoyar selectivamente a ciertos sectores o no hacerlo. Yo era partidario, estaba en el grupo de los que decía que no había que ser selectivo, en fin. Pero creo que llegó el minuto de trabajar a través de los retos, estos retos colectivos. La pandemia nos está imponiendo retos. Entonces uno puede avanzar en investigación científica por misión, abrir concursos en base a temáticas específicas que el país necesita resolver hoy día a raíz de lo que está ocurriendo. Y eso es transversal a todos los sectores, es para ir a un problema en particular. Creo que las puertas se están abriendo para eso. El Estado también podría incentivar este tipo de cosas a través de compras públicas para problemas que ellos tienen, y algo lo están haciendo. Cuando han necesitado respiradores, han llamado a concursos y han abierto líneas para que personas, emprendedores, trabajen y puedan avanzar en esa dirección. Y por último, agregaría también, yo creo que cuando estamos viendo que se requiere incluir más recursos
para generar nuevos proyectos y más recursos para entregar créditos, yo creo que yo facilitaría también la participación de inversionistas institucionales en la industria capital de riesgo. Creo que yo crearía mecanismos que permitan canalizar más recursos justamente para financiar este tipo de requerimientos nuevos que vamos a tener por delante. Esa sería una síntesis de mi visión. Gracias, Hernán. Guillermo. Probablemente tiene el micrófono apagado. Tiene apagado el micrófono. Roberto. Sí, no, ahí sí. Ahí sí. Oye, Ahí sí. no, mi pregunta es si estamos mezclando la segunda y tercera pregunta de la pauta o va a haber una tercera ronda después. Sí, estamos fusionando ambas preguntas y después vamos a profundizar en algunos temas. Ya. Mira, yo respecto de la normalización del rol del Estado, yo creo que hay que, tú mencionaste algo como que el Estado vuelva a su normalidad, pero lo que pasa es que las cosas están cambiando, entonces hay que ver hacia dónde va a cambiar. Hay gente que ha dicho que a lo mejor esto va a desatar una era como de solidaridad, que las personas van a tener más conciencia. Yo no creo que a título individual las personas vayan a ser distintas ahora de lo que eran antes, pero lo que sí creo que puede ocurrir es que va a haber fuerzas políticas y creo que va a haber alguna disposición más amplia de sectores que antes se oponían a institucionalizar ciertas formas de relacionamiento entre las personas que de alguna forma promueven, si tú quieres, la solidaridad, por ejemplo. Lo que va a pasar, estamos en una fase muy temprana de este periodo, es que la pandemia, el confinamiento obligatorio, entre otras cosas, el desempleo, de alguna forma hacer patentes desigualdades que antes estaban un poquitito ocultas porque había Guillermo, un no se escucha, ¿verdad? Sí. ¿sí? Se perdió la conexión. Se Guillermo. perdió el audio. Mira, de pronto lo que es más fácil, sugiero, es desconectar la cámara y de esa manera uno ocupa menos ancho de banda para efectos de la comunicación. Bueno, ¿ahí se oye? Sí. ¿Se oye? No, de nuevo no se oye. Entonces, lo que estaba diciendo es que, ¿ahí sí? Sí. Sí, exacto. Yo no creo que cambien las características inherentes de las personas, pero sí la demanda social por organizar de alguna forma maneras de solidaridad, porque va a haber una desigualdad que va a ser más patente ahora, producto de la crisis. Hasta que empezó la cuarentena, ¿ya? ¿Perdón? Sí, Guillermo, sí. Les pido a todos, por favor, que si ingresan a la sesión o tengan su micrófono apagado, salvo, por supuesto, los expositores. Guillermo, por favor. Ya, entonces yo creo que está ese tema. Creo que va a haber una demanda por institucionalizar formas de solidaridad que va a ser un poco más fuerte antes que ahora. Entonces, la vuelta a la normalidad yo creo que va a tener que tomar en cuenta de que va a existir esta necesidad, por ejemplo, en el caso de salud, es bastante claro, o sea, la mejora en el acceso a la salud creo que va a ser algo que va a formar parte de la nueva normalidad. También creo que si el desempleo es muy alto y por mucho tiempo, la demanda por ingresos va a subir también y probablemente uno pueda trabajar ahí en condicionar esos ingresos, por ejemplo, a todo lo que se ha hablado acá en materia de digitalización, de capacitación, etc. Yo creo que cómo volver al Estado, hay algunas cosas que van a poder deshacerse rápido, pero hay otras que va a tener que reasignarse recursos en este sentido, para atender demandas sociales de mitigación de desigualdades y de acceso a algunos bienes, derechos sociales, digamos, en particular en el caso que estamos hablando aquí de salud. Ahora,
creo también que esto representa una oportunidad grande. Es verdad lo que dice Klaus, que en el muy corto plazo no es muy sensato decir hoy día, condicionar muchos de los recursos, o ninguno en realidad, a que se logren objetivos paralelos, pero eso es para el muy corto plazo. Creo que hacia la salida hay que aprovechar la oportunidad que brinda esta rápida realización, de que nos damos cuenta, esta toma de conciencia, de que es posible y es de hecho necesario que haya, como decía Hernán, mayor cooperación público-privada, privada-privada y público-público a nivel internacional. Por ejemplo, a nivel internacional, todo el debate que hay sobre las vacunas, eso prueba de que hay una necesidad de una forma de organización, y aquí quiero volver después sobre el tema de la globalización, que antes no estaba presente. Pero a nivel interno, creo que la crisis muestra que es necesario estructurar formas de coordinación y de trabajo conjunto público-privado que son importantes. Y tal como decía Hernán, esto nos lleva entonces a el trabajo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo en materia de políticas de desarrollo productivo. El contexto, creo yo, es que a pesar de que esta crisis de alguna forma va a cambiar la globalización, tenemos que seguir pensando en que Chile es una economía abierta que tiene que participar de los procesos de integración comercial, financiera, laboral, de capital humano en general, y hay que hacerlo, pero lo más probable es que esta globalización traiga cambios a cómo era antes esta globalización. Y me da la impresión de que esta misma discusión que estamos teniendo ahora, donde la posibilidad de cooperación, la posibilidad de encontrar soluciones específicas a distintos países va a permitir algo que hasta ahora era más difícil y que va en la línea de lo que decía Hernán, que es la posibilidad de experimentar, es decir, que los países busquen soluciones institucionales más adecuadas a su propia realidad para hacer frente a desafíos, por ejemplo, en el ámbito de la productividad y en el ámbito del crecimiento. Y en esa línea, lo que hemos estado trabajando con José Miguel Benavente, que está en el público, según vi una foto por ahí, es justamente lo que decía Hernán, experimentar y sobre buenas bases. Una de esas bases, que es la que estamos trabajando, es precisamente esta idea de los grandes desafíos que tiene Chile. Entonces, ¿cómo estructuramos, cómo resolvemos los problemas, si ustedes quieren, de inconsistencia dinámica de las políticas de desarrollo productivo verticales del pasado a través de estos grandes desarrollos? O sea, desafíos que tenemos como país hoy, que lo vamos a tener mañana, que lo vamos a tener pasado. Por ejemplo, un ejemplo que es muy trivial para que todo el mundo lo pueda entender bien, la energía solar. Chile tiene una de las principales radiaciones solares del planeta, y entonces la capacidad de estructurar, por ejemplo, políticas que nos permitan en cooperación público-privada aprender cómo desarrollar esa energía solar y ponerla a disposición del sector productivo, de los consumidores, podría ser algo bien interesante. Bueno, paro ahí para volver a la conversación después. Guillermo. ¿Gonzalo? Muchas gracias. Apagué la cámara para evitar glitch. Mira, yo creo que en las condiciones particulares de Chile, la situación política y de crisis social previa a lo que fue el efecto de la pandemia, inevitablemente van a requerir que de alguna manera el Estado actúe como una suerte de garante, en el sentido de un cierto acuerdo social y político, etc. Yo creo que aquí la clave del desarrollo de Chile fue la calidad de su política, y creo que es probablemente uno de los elementos que más se ha deteriorado en el país, ha sido la capacidad de generar un diálogo que establezca ciertos acuerdos mínimos. Y yo creo que inevitablemente el Estado va a tener que seguir jugando un rol muy importante en ese sentido. Veo imprescindible llegar en algún minuto dado luego a un acuerdo fiscal. Estamos con mucha incertidumbre, sin duda, y todavía no sabemos exactamente qué se nos viene encima, el nivel de la caída, ni cuándo podría haber recuperación, pero efectivamente el nivel de endeudamiento de las finanzas públicas van a quedar muy dañadas,
y va a haber que hacer muchas cosas. Entonces, algunas cosas, y voy a referirme a ellas, podrán ser más ingeniosas, y ahí hay algunas cosas que mencionó Hernán que me parecen adecuadas, pero inevitablemente vas a necesitar recursos públicos. Y esto inevitablemente requiere un acuerdo político para un pacto fiscal de otra naturaleza que la que tenemos hoy día en el país. Eso puede ser con niveles de transitoriedad mayores o menores, pero lo veo bastante inevitable. Ahora, respecto a las cosas que se puedan hacer hacia adelante y que tengan impacto en mejor productividad. Efectivamente, como dice Klaus, aquí hay que actuar rápido y con flexibilidad, y por lo tanto las condicionalidades en primer minuto probablemente no son lo fundamental, pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de ser consistentes con lo que va a ser el futuro. Entonces hay ciertas cosas que hay que evitar que se hagan. O sea, yo evitaría de todas maneras que se produzca, por ejemplo, un cambio en la matriz energética hacia más uso de fuentes contaminantes. Entonces, hay ciertas cosas que uno debería de todas maneras evitar, aun cuando puedas no necesariamente tener que incentivarlas, ¿sí? Creo que vamos a tener que ser también mucho más innovadores en las herramientas. Lo de compras públicas e innovadoras me parece fundamental. El Estado, y se ha visto en esta coyuntura, aquellos ecosistemas de emprendimiento, innovación y ciencia más sólidos han tenido la capacidad de responder más rápido a los desafíos. El caso de Uruguay con el Instituto Pasteur, el mismo caso en Chile o en Brasil, en Argentina, se ha visto como el Estado pone ese tipo de demandas y hay una capacidad de respuesta. Entonces, hay leyes especiales que facultan esta capacidad para hacer compras públicas innovadoras. Nosotros en el banco hemos trabajado con diversos países ayudando a diseñarlas, y tiene un impacto muy poderoso. Yo creo que, tal como decía Hernán, en el futuro va a tener un rol cada vez más importante todo el elemento de la posibilidad de hacer compra pública de innovación. Un segundo elemento fundamental me parece el tema de los fondos de inversión. O sea, particularmente si hay cadenas de valor que están fracturadas en que se ha producido pérdida de capacidad productiva, la herramienta crediticia no te va a servir. Entonces vas a necesitar probablemente elementos como fondos de inversión o fondos de capital de riesgo. Lo tercero es que esta crisis está cambiando de tal manera los parámetros en los cuales funciona la actividad económica, que tú ves crecimientos exponenciales en determinados emprendimientos versus otros enormes que van a ser caídas. Entonces, el gran riesgo que tenemos es que las ayudas terminen sosteniendo empresas zombies versus generar e inducir que empresas que van a tener, y emprendimientos que van a tener la posibilidad de crecer muy rápido, no lo hagan. Y una de las cosas que nosotros hemos percibido que se está dañando muy rápido y fuertemente en el continente es precisamente el sistema de apoyo al emprendimiento. Ese ecosistema es crucial para lo que viene hacia adelante, y yo creo que algún grado de políticas públicas de apoyo a que ese ecosistema se mantenga y que las instituciones que están jugando ese rol clave, y sobre todo que las capacidades de capital humano que se crearon para poder hacer que ese sistema funcione, se mantengan, y luego generar incentivos muy fuertes para que hayan redireccionamiento de recursos a esos emprendimientos que prometen crecer muy rápido, como se ha visto en muchas partes ya del mundo que lo están haciendo. Gracias, Gonzalo. Antes de dar la palabra a Klaus, aprovecho de recordar, quienes tengan alguna pregunta, tenemos disponible el chat para que vayan haciendo sus preguntas y después nosotros las vamos a canalizar hacia los expositores. Klaus. Gracias, Matías. Pregunta 2, unida con la 3. Parto con la 2. ¿Cómo normalizar la participación del Estado luego de un periodo de fuerte intervención? Bueno, acá nuevamente yo creo que la guía es más o menos lo que hicieron los países que más intervinieron, Estados Unidos, los europeos occidentales, en la crisis 2008-2009. Y eso es básicamente, en una palabra, deshacer las políticas de emergencia tomadas en el 2008-2009, deshacer el 2021-22 la política de emergencia que estamos tomando el 2020-21. En lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario, en lo crediticio, y en las empresas que nosotros decidamos, en cada país va a ser en forma distinta eso, recapitalizar, sean pymes, medianas o grandes,
volver a privatizar esos aportes del Estado, probablemente con ganancias para el Estado. Me quedo, sin embargo, una gran pregunta a la cual no tengo respuesta. Esta recurrencia que nosotros tenemos de crisis profundísimas, que creo que es algo propio de economías de mercado con capitalismo y en democracia. Yo creo que tenemos que pensar muy bien cómo podemos reducir la incidencia y la intensidad de su ocurrencia en el futuro. La causa puede ser muy distinta. La causa de 2008-2009 fue una falla, fue una combinación enorme de fallas del sistema financiero, especialmente en Estados Unidos y algo más en Europa Occidental. La causa ahora es la pandemia. Pero más allá de las causas, las transmisiones y los derrumbes de nuestra economía son costosísimas socialmente, económicamente. Tenemos que pensar cómo evitar la intensidad y la frecuencia de estos derrumbes económicos. Yo no diría que son regulares, pero que no están ocurriendo con demasiada frecuencia. Y ahí no tengo una respuesta. Y la pregunta 3 es cómo aprovechar lo que vendrá para impulsar medidas que mejoren la productividad de la economía pensando en el crecimiento tendencial. A propósito de crecimiento tendencial, hace una semana atrás, un poquito más, hace 2 semanas atrás, se publicaron las actas del Comité del PIB Tendencial chileno, que rebajó su estimación del PIB tendencial, el crecimiento del PIB tendencial de algo así como 3%, que era todavía a fin del año pasado, a algo así como 2%, 1,8% para este año, 2,1% para el próximo, 2,2%, 2,2%, 2,3% para los siguientes años. Es decir, bajamos en 1/3 la estimación de los expertos sobre la potencialidad de crecimiento. Y 2% de crecimiento PIB tendencial para los siguientes 4 o 5 años, incluyendo este, es 1/3 del PIB tendencial que nosotros tuvimos en los años 90. Es decir, se ha destruido capacidad de crecimiento tendencial de pleno empleo enorme, enorme en Chile. Y eso tiene que ver con un diagnóstico de fallas, trabas y problemas que tenemos que se han intensificado en los últimos tiempos. Grandes agendas temáticas, muy ambiciosas por supuesto, y solo las enumero. Primero, todas las políticas horizontales necesarias y probadas internacionalmente en su efectividad para incrementar educación de calidad, investigación, innovación y emprendimiento, lo que nos conjugó inicialmente hace 3 o 4 años con los 4 queridos colegas y amigos que participamos en esto, y inversión en capital fijo. Segundo, algo que aprendimos a lo largo de la pandemia, políticas que apunten a reducir la probabilidad de pandemia futura. Eso es una agenda internacional a la cual Chile vale hongo, pero lo que no vale hongo es que a nivel nacional chileno nosotros seamos capaces de mitigar el impacto nacional cuando se produzcan estas pandemias mundiales. Tercero, identificar y luego desarrollar una agenda para superar las crecientes trabas que nosotros mismos hemos colocado en nuestro país. Y nosotros tenemos hoy día, y en los siguientes 5 años, un nivel de PTF que es inferior al del año 1998, que me corrija José Miguel Benavente, o Guillermo, o Hernán, pero tengo entendido que el nivel de la productividad de factores hoy día es inferior, dependiendo un poquito de la metodología, pero en general todas coinciden, que el nivel de PTF en dólares reales, ¿no es cierto?, pesos reales, que es lo que tuvimos en el año 98. Es decir, en 30 años, poquito menos, de 30 años hemos avanzado nada en productividad, hemos retrocedido quizás algo en el margen. Y eso se debe, por supuesto, a que tenemos, primero, mal diseñadas, implementadas leyes y regulaciones que inhiben la inversión en capital humano, en capital físico, en emprendimiento e innovación. Segundo, y lo quiero decir claramente, una tributación excesiva al ahorro en la inversión. Una tasa de tributación marginal más alta para personas de ingresos altos que deciden ahorrar y invertir en su empresa de 49%, gracias a las crecientes tasas de impuestos que ha colocado este gobierno y todos los gobiernos anteriores desde el año 2000 o antes, ¿no es cierto?, simplemente hace que estas personas decidan a mover su capital fuera de Chile. Y por tanto el ahorro y la inversión lo castigamos enormemente. Segundo, nosotros hemos evolucionado desde un Estado con fallas a un Estado cooptado y un Estado fallido. Chile se parece hoy día mucho más a Siria que a Argentina o a Brasil.
¿Por qué? Porque simplemente este Estado no ha sido capaz de emplear fuerza pública, de controlar la violencia extrema, controlar el extremismo, el terrorismo, la delincuencia, en 3 regiones de Chile sur desde el año 2000 y en todo Chile desde el 18 de octubre. Esta agenda significa entonces, y acá voy a lo que llamaron tanto Guillermo como Gonzalo, nosotros tenemos que reconstruir nuestros acuerdos nacionales. Nosotros tenemos que reconstruir en la política, tenemos que reconstruir un gran consenso nacional que lo tuvimos del año 1990 por al menos 10, 15 años, pero después se nos fue al tacho. Tenemos que trabajar en reconstruir el centro político, desde la centro izquierda, desde la centro derecha, para a partir de eso construir grandes acuerdos políticos, sociales y económicos, del cual el acuerdo fiscal al cual alude recién Gonzalo, yo creo que tiene que formar parte, del cual reforma... Vamos a profundizar en nuestro conocimiento. Ok. Y finalmente, mi gran preocupación, y con eso termino, mi gran preocupación, mayor que el Estado fallido y fallado que tenemos en Chile hoy día, es algo que es una externalidad global tremendamente negativa y que tiene que ver con la destrucción sistemática en nuestro ambiente, medio ambiente, y el cambio climático. Nosotros tenemos que trabajar en una agenda muy, muy ambiciosa, cara y significativa para mitigar y adaptarnos como país al cambio climático. Es una agenda gigantesca. Déjenme dar 2 simples pero gigantescos ejemplos también con gran impacto sobre productividad de largo plazo. Tenemos que incentivar política, y Gonzalo aludió a esto brevemente, para pasar a la fase segunda y tercera de la conversión de la matriz energética hacia el uso de RNC. Simplemente, para llegar al 2050 a emisión de gas de efecto invernadero en términos netos igual a 0, tenemos que acelerar esa reconversión. Eso pasa por una transición en la cual, en vez de quemar carbón, quememos gas, y en el largo plazo ni gas, ni carbón, ni petróleo, ni ningún fósil combustible, sino que solamente RNC e hidrógeno verde, que es un gran reto para Chile. Y segundo, tenemos que prepararnos y mitigar los efectos del cambio climático, que se ha reflejado en que vamos a tener un desierto sin agua, aparte de las aguas desaladas que bombiemos desde las costas al interior, vamos a tener un desierto desde Arica, pasando por La Serena, pasando por Santiago, pasando por Rancagua, Curicó, Talca, hasta Chillán, por lo menos, quizás Los Ángeles y Temuco también, vamos a tener un desierto hasta el año 2030, 2040. Y esa reconversión productiva desde la agricultura hasta las ciudades, desde la industria y los servicios va a ser brutal, y va a ser brutalmente cara. Ahí un par de retos. Gracias, Klaus. En virtud del tiempo, propongo lo siguiente. Hay una pregunta de Mario Weissflut, que se la voy a hacer a todos, y despediría después que, en virtud del tiempo, hiciéramos un cierre quizás con las principales conclusiones que se han planteado en la conversación desde la perspectiva de cada uno de nuestros expositores. La pregunta de Mario Weissflut es, recientemente se ha propuesto en Israel el Instituto Weizmann, el modelo 10x4, para reiniciar más rápido la economía, como plantea Guillermo Larraín. 10 días en casa, todo el grupo familiar, 4 días afuera, rotativamente. Por la dinámica del virus, solo se contamina una familia. Parece ser la mejor manera de gestionar la pandemia, reactivando lentamente la economía. Ya se está probando en escuelas austriacas. ¿Qué opinan los panelistas, y más en general, sobre metodologías de gestión de la pandemia para reactivar la economía? Entonces, sugiero abordar la pregunta, los que quieran de los expositores, y en segundo lugar, sí les pido a cada uno de los expositores poder hacer un cierre sintetizando los principales elementos de la conversación. Obviamente, todo tratando de cumplir el ideal de no extenderse más de la cuenta. Hernán, no sé si quieres... Respecto a la pregunta de Mario, aprovecho de saludarlo. ¿Cómo estás? Obviamente no tengo ninguna experticia en el sentido de cómo gestionar pandemias, en ese sentido. Pero sí creo que en este nuevo ambiente que vamos a estar, va a ser muy, muy importante generar instancias, por ejemplo, donde se puedan hacer testeos rápidos. O sea, yo creo que ahí el sector productivo, las empresas, van a tener que adoptar protocolos que permitan estar midiendo muy rápido. Él habla digamos,
algunos días trabajando, otros días fuera, rotativamente. No sé si específicamente eso puede ser, no tengo ninguna habilidad para responder eso. Pero sí, pero por lo que he visto, sí creo que es importante mecanismos de testeo rápido y poder hacer trazabilidad de los contagios, porque eso va a ayudar mucho a que lo que todos tenemos que tratar de evitar, que es estos cierres tan fuertes y bruscos de la economía son absolutamente entendibles desde el punto de vista sanitario y de la posibilidad de sobrevivir a la población, pero tienen un costo, por lo tanto hay que ver la forma de tratar de mezclar ambas cosas y creo que por ese lado algo se puede hacer. Respecto del cierre, si quieres, lo hago de inmediato, digamos. Yo creo que, a ver, en mi visión, yo creo que siempre está la tendencia, y algo señalaba Guillermo, las condiciones van a ser diferentes, por lo tanto, lo que él está diciendo implícitamente es no todo se puede deshacer de lo que está haciendo el Estado, porque va a tener que haber cosas nuevas que surgen como demandas sociales diferentes que van a permanecer en el tiempo. Sí, puede haber algo de eso, pero a ver, yo creo que lo primero es decir algo que, en mi opinión, por lo menos, lo que está ocurriendo no es un reflejo de que el mercado haya fracasado. No, el mercado por esencia es interacción, es intercambio, es flujo de acciones y decisiones entre personas. Y eso se había interrumpido por la pandemia, digamos, de hecho decretado por la autoridad central. O sea, no ha estado funcionando. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer precisamente es tratar de lubricar nuevamente el sistema para que funcione lo mejor posible. Y por eso que en mi forma personal de ver el tema, creo que el acento tiene que estar puesto en las políticas de oferta, más que de demanda. En la medida que tengamos más oferta, en forma automática se va a ir generando lo otro, y veo un rol muy importante del Estado en crear las condiciones para ir en apoyo de mucha gente y empresas que están siendo tremendamente perjudicadas en esta pasada. Pero lo segundo, aprovechar también, dado que estamos en esto, cuando se habla de crisis igual que oportunidad, hagamos todas aquellas cosas que están pendientes. Si hay muchas cosas en las cuales estamos de acuerdo, en nuestro propio trabajo de hace un par de años ya lo vimos, y también en la discusión que uno tiene en distintas instancias, uno ve, las agendas están escritas, hay bastante consenso técnico, entonces creo que, y si estoy de acuerdo con eso, es generar alguna instancia de acuerdo más global para colocar, sobre todo, acuérdense que además viene la discusión constitucional, que eso no lo hemos ni hablado, digamos. O sea, hay ciertas cosas en las que uno sí podría empezar a ponerse de acuerdo desde ya, que te hagan un rayado de cancha respecto al cual nos vamos a mover a futuro. Creo que eso va a disminuir incertidumbre que hoy día está presente y que, si no se resuelve, va a ser un obstáculo adicional ante la pandemia para la recuperación de la economía. Gracias, Hernán. ¿Guillermo? Tienes el mute, tu sesión, Guillermo. Hay varias, sobre la pregunta de Mario, creo que hay varios países que están haciendo, experimentando con esto, y yo creo que tendríamos que experimentar también. A mí lo que me complica de la estrategia del gobierno es que no tiene la claridad conceptual tan simple y fácil de entender que dice Mario ahora. Está esta otra propuesta, que es un poco lo que han estado los suecos, de hacer simplemente a la población con mayor vulnerabilidad, que son básicamente adultos mayores o personas con algunas enfermedades, a ellos hacerles un confinamiento permanente y que el resto de la gente pueda tener algún grado de flexibilidad para poder trabajar. Creo que hay que experimentar eso. Creo que la estrategia del gobierno por el momento ha funcionado, pero no sé si alguien puede decir cuál es la estrategia. Es como algo que va cambiando, y como es tan complejo, creo que eso dificulta que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, porque es un poquito complejo, yo diría. Pero me sumo a la idea de experimentar, pero como con un concepto, para que la gente pueda entender de qué es lo que se está tratando. Ahora, Klaus dijo una cosa que yo creo que es bien importante. Habló de un Estado cooptado y fallido. Yo creo que hay problemas que son estrictamente del orden de la seguridad pública, eso es posible, pero yo creo que el problema de fondo tiene que ver con un problema político mayor que Chile tiene que superar, ¿eh? Y tiene que superarlo a través del diálogo, tiene que superarlo a través de la conversación entre todos los sectores políticos, a través de la convergencia,
hacia valores que nos interpretan a todos y que yo creo y que no debiera nadie, o muy poco deberán sentir realmente amenazas. Por ejemplo, la forma como Hernán reacciona diciendo, acá hay un fracaso, no hay un fracaso del mercado. Es como si alguien estuviera realmente pensando que hay un fracaso del mercado como concepto. Yo creo que acá hay gente que efectivamente duda que el mercado a lo mejor sea más o menos eficiente en algunas dimensiones. Por ejemplo, en el caso norteamericano hay un debate enorme ahora respecto al sistema de salud y cuán conveniente que es que el sistema de salud esté tan atado a una gestión puramente del mercado y que no haya un sistema de salud más abierto como lo tienen los países europeos. Eso es un debate que probablemente va a seguirse desarrollando en Estados Unidos y que va a tener implicancias probablemente acá. Pero yo creo que en esta nueva discusión de un pacto social nuevo, de un pacto político nuevo, la pregunta no es si es mercado o Estado. Tiene que haber tanto mercado, como dice en Alemania, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. ¿Ah? Y yo creo que hoy día la necesidad de la intervención estatal, lo que mencionaba de alguna forma Klaus, cómo podemos generar condiciones políticas para reducir el efecto de las pandemias. Esos son roles que naturalmente hoy día hay una iniciativa, por ejemplo, de la CPC que está tratando de colaborar en eso, pero lo más probable es que esto requiera políticas públicas y políticas públicas colaborativas, pero que tienen costos. Por ejemplo, si uno pensara en tener stocks críticos de medicamentos o stocks críticos de no sé qué cosa que sirven para manejar las pandemias, eso es gasto público, eso es... Entonces yo creo que tenemos que no pensar en esta dicotomía que es Estado contra mercado, tiene que haber tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario, y ahí hay un equilibrio que hay que buscar. Eso me lleva a la discusión sobre el Estado. Yo creo que tenemos un Estado que en cierta forma tiene fallas gigantescas. Creo que tenemos que trabajar en una profunda reforma del Estado que haga dos cosas. Uno, que de alguna forma impida que el Estado sea instrumentalizado por grupos políticos que quieren sacar ventajas de corto plazo, esa es una, pero la otra, que también lo proteja de intereses económicos privados que también quieren sacar su ventaja de corto plazo. Eso se llama burocracia. Desgraciadamente una palabra fea, no a mucha gente le gusta, pero creo que una buena burocracia bien instrumentalizada, bien estructurada, que pueda proteger al Estado de los intereses políticos de corto plazo e económicos de corto plazo, creo que que es relevante. Déjeme decir una cosita más sobre algo que mencionó Gonzalo, mencionó tres cosas importantes. Habló del acuerdo fiscal, el pacto fiscal. Yo creo que nuestra regla fiscal fue súper útil cuando era bastante obvio que no teníamos que tener deuda o que no había una tendencia en la acumulación de deuda. Ese acuerdo hoy día creo que ya desapareció y por lo tanto tenemos que repensar una regla fiscal que sea creíble. No podemos hacer reglas fiscales que no sean creíbles, que no nos ayuden a nosotros mismos a atarnos de manos, así como Ulises en el mástil. Tenemos que tener una regla que sea creíble y por lo tanto me parece súper importante discutir efectivamente, como decía Gonzalo, la regla fiscal. Lo otro que mencionó Gonzalo que es muy importante tiene que ver con que en esta fase de promoción del emprendimiento el crédito es un instrumento que viene en segundo lugar, no en primer lugar. Tenemos que buscar forma en que le llegue capital a las empresas más pequeñas, a los emprendedores, y eso pasa por una reforma de mercado de capitales. Mencionó Gonzalo el tema de los fondos, esa es una forma, puede haber otra, y creo que ese es un tema importante. Con eso paro. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. ¿Gonzalo? Gracias, Matías. Bueno, se ha dicho ya muchas cosas, así que yo voy a ser más breve. Respecto a lo que decía Mario, un abrazo, Mario, a la distancia. Yo todos los modelos que he visto efectivamente indican de que la cuarentena permanente lo único que hace es postergar los picos y que por lo tanto hasta que haya alguna vacuna lo que tú vas a tener que hacer es el proceso de stop and go, y por eso yo pongo tanto énfasis en el tema de que en este minuto, para evitar caídas más dramáticas, es súper vital generar acuerdos sobre protocolos de seguridad, higiene, etcétera, en las empresas, industrias, etcétera. En algunos casos se podrá disponer de test, de kit de test rápido. En la mayoría de esos test, ojo, son serológicos, o sea, son solo básicamente, te dicen si efectivamente tienen el anticuerpo o no. Los test de PCR son mucho más sofisticados y difíciles, y en consecuencia igual siempre hay un riesgo.
lo que es evidente y que ha funcionado en todos lados es el uso de mascarillas protectoras. La mascarilla protectora no te evita contagiarte necesariamente, pero sí evita la propagación del contagio. Y eso, no hay ninguna experiencia de ningún país que haya avanzado en esto, como Nueva Zelanda, Portugal, etcétera, de Islandia, que no haya sido sobre la base del uso generalizado y obligatorio de las mascarillas. Pero eso debe ir acompañado en distintas industrias por sistemas, como decíamos, de protocolos de higiene y seguridad bien asentados y certificados. Ahora, en muchos casos, y ahí es donde entra el mundo de la informalidad, de las ferias libres, etcétera, hay que aplicar sistemas que van a ser low-tech, inevitablemente. Y en el fondo, el manejo que hay que hacer es básicamente mantener la cantidad de contagios a un ritmo tal que permita que el sistema de salud pueda responder. Y la verdad no sabemos mucho más, eso es. Lo de Israel me parece súper interesante y puede ser una buena cosa a observar, gracias por el dato. Pero la verdad es que está todo el mundo experimentando. Bueno, Raúl Ciudad, hola Raúl, mencionaba un tema respecto a lo que yo dije sobre formación digital masiva. Yo creo que si hay algo que es inevitable hacia adelante va a ser el tema de la digitalización. Hernán mencionó, hay un conjunto de necesidades de adecuaciones en materias de normativas y regulatorias que me parece en general totalmente de acuerdo. Lo estamos viendo por toda Latinoamérica y en el resto del mundo. O sea, eso va a cambiar los desafíos que él mencionó, desde el tema de teletrabajo, ciberseguridad, etcétera. Pero también esto puede ser un aspecto de división social y económica muy fuerte. O sea, los que estén con las capacidades, el dominio de conocimiento respecto a cómo operar con temas digitales, van a estar mucho mejor preparados, y eso está pasando en el comercio, en las pequeñas industrias, en los restaurantes, etcétera, a lo largo y ancho del mundo. O sea, quienes pudieron saltar rápidamente a operaciones a través de plataformas, lo están haciendo y están logrando recuperarse y trabajar. Los otros, derechamente no. Y entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la equidad social, yo creo que un programa masivo de formación de talento digital es parte de cualquier programa hacia adelante. Va a tener efectos además positivos en la productividad, pero también desde el punto de vista de la necesidad de inclusión. Bueno, eso. Muchas gracias, Gonzalo. Klaus. Sobre la pregunta de Mario, muy legítima, sobre lo epidemiológico, paso, no soy epidemiólogo, me declaro ignorante, pero hay una cosa que es muy interesante, que es lo que mencionaron varios de mis colegas, ustedes, que es la experimentación. Tenemos que estar muy, muy vivo y observando la experimentación que hacen países distintos en la estrategia frente a la epidemia. Y ahí el ejemplo de Israel, la escuela austriaca, por una parte, o el confinamiento extremo y el seguimiento de cada persona infectada, como lo han hecho en Nueva Zelanda o en nuestro continente, sorprendentemente y muy exitosamente Belice, son ejemplos notables a identificar. Pero, ¿cuál es, más allá de la experimentación, cuál es el remedio o cuál es la estrategia correcta? No tengo la menor idea. Paso a las conclusiones. Las conclusiones de este diálogo muy interesante. Yo creo que acá apelo a todos nosotros, en Chile en general, y a toda la audiencia que nos escucha y los participantes, a nuestra triple calidad como especialistas, como personas con simpatías políticas por cierto grupo o partido, y como también como ciudadanos. Número uno, como especialistas. Yo creo que nuestra experiencia de nosotros cuatro, en épocas de creciente conflictividad política, como fue hace 3, 4 años atrás, cuando por la iniciativa de Gonzalo empezamos a trabajar técnicamente en propuestas de productividad que fuesen consensuadas, es un ejemplo que deberíamos expandir y seguir. Y se hace muy poco en Chile, muy poco en Chile. Y por tanto, esa experiencia ojalá se multiplique de grupos distintos, especialistas o no especialistas en sus materias, pero que trabajen para consensuar ciertas agendas y políticas y propuestas de política pública. Segundo, como simpatizantes con ciertas posiciones políticas, déjame reiterar nomás en una frase lo que dije antes.
tenemos que reconstruir nuestros acuerdos políticos nacionales en las grandes ideas y en todos los grandes valores, como lo dijo Guillermo. Hago mío esa propuesta, es algo que me conmueve porque por su ausencia, me irrita, me preocupa y me duele de que no exista más de eso, y eso estaría en los partidos y estaría de los ciudadanos que tenemos alguna simpatía o militancia política. Y finalmente apelo a cada uno de nosotros como ciudadanos. Desde el 18 de octubre somos testigos, y en realidad somos 18 millones de víctimas de la violencia. La violencia, la ausencia de fuerza pública bien empleada, el extremismo. ¿Y cómo hemos reaccionado? Con silencio. Hemos sido silenciados porque o hemos tomado una posición de silencio cómplice, o estamos dominados por el miedo o por la indiferencia. Y la complicidad, el miedo y la indiferencia nos inhabilita como ciudadanos. Y por tanto, me hace falta que desde los partidos, probablemente no, pero más bien desde los movimientos ciudadanos, nosotros simplemente digamos no más violencia, no más terrorismo. Violencia venga de donde venga, pero violencia física y violencia como la hemos vivido en este país, que nos ha llevado a, repito, a una situación más cercana a Siria que a Argentina o Brasil, es intolerable y no hay productividad, no hay crecimiento, no hay justicia social, si es que los medios justifican, los fines justifican los medios, y por tanto tenemos que rechazar masivamente como ciudadanos de este precioso y hermoso país, tenemos que rechazar el uso de la violencia. Muchas gracias, Klaus. Bueno, sin duda son muchos los temas que quedan sobre la mesa. Hay varios temas que uno potencialmente podría profundizar en términos de política, implemento, el rol de la sociedad civil. Sin duda, hay una serie de elementos en esta interesante conversación. Lamentablemente el tiempo es finito. Yo quiero aprovechar en nombre de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Quiero agradecer a cada uno de los expositores, a Klaus, Gonzalo, Guillermo, Hernán y por supuesto al FIES que dirige Hernán por haber organizado este encuentro, y por supuesto a todos los que han participado activamente hoy día en este diálogo futuro. Antes de terminar, se va a lanzar una encuesta para poder evaluar justamente esta actividad de cara de retroalimentar y cómo seguir mejorando en este tipo de actividades. Así que aprovecho a agradecer la presencia a todos y que tengan un muy buen día. Buenos días a todos. Adiós. Chao, chao, gracias. Chao. Hasta luego.